Muy Buenas bien, tardes, buenas tardes. también muy bien aquí. Muy bien, entonces vamos a tener la sesión para Adriana Ujú. y su madre decidió hacer una sesión sin puntos y está perfectísimo. Y entonces vamos a ir. Margarita, primero voy a contar de 5 a 1. Y en ese conteo quiero que me digas el peso energético con el que llega Adriana a la sesión y que me digas cómo ves su campo energético. 5, Sí, ah, dime. sí. Bueno, lo primero que cuando empiezo a sentirla energéticamente, le siento una presión aquí en el pecho, em, ansiedad y esto la lleva a sentir ella energéticamente una congestión en toda la parte de aquí, de la parte pulmonar, la conexión con la vida. Hay como una deficiencia en ella y hay una forma, como una ausencia que tiene ella de vivir el presente. Y por otra parte, cuando le veo su contorno energético, veo todo su campo, lo veo muy delgado, lo veo muy frágil, lo veo muy delgado y veo la sensación que siente ella dentro de su cuerpo es de fragilidad, pero todo lo que ella ve fuera de su campo energético, lo que ve en su entorno, son imágenes distorsionadas, son imágenes que son la realidad, pero ella desde su postura las ve como si fueran borrosas. Entonces pueden tomar caras y aspectos energéticos bastante desagradables y veo que tiene una apertura en la parte posterior de su campo energético grande. Es un portal que tiene grande ella. Ok, esta apertura, este portal, ¿cómo se abrió? Este portal, veo que es que veo aquí a la madre, pero veo como es algo que viene como si viniera más atrás, viniera del pasado. No es del presente, pero de alguna manera influye en la forma como ella ve la vida. Ok, vamos atrás en el tiempo para ver cuándo llegó esta forma de apertura energética. Bueno, aquí veo, la veo en dos, digamos, en una circunstancia donde la energía que está a su alrededor es una energía, la veo a ella mujer, la veo a ella joven, pero veo como si ella estuviera dentro de un espacio donde se realizan como una especie de rituales. Veo muchas mujeres que están vestidas de blanco y veo que ellas hacen como una especie como de entregas, de ofrendas y como veo una piedra, como una especie de altar, ellas están todas alrededor y están en una postura de como de oración, como de sumisión frente a algo que para ellas simboliza algo que les da fuerza, porque ellas cuando tocan esta piedra, ellas sienten que la energía entra a través del cuerpo de ellas y les da como una serie de fortaleza, porque cada vez que, digamos, cuando antes de tocar la piedra, se ven ellas muy débiles y se sienten como muy bajas de energía, pero cuando tocan esa piedra, inmediatamente sienten como este golpe de energía y eso las hace sentir mucho más tranquilas, como mucho más equilibradas. ¿Qué es ese ritual que hacen de mujeres? Dime, perdón. ¿Qué es el ritual que hacen de mujeres? ¿Qué es ese ritual? Es un ritual donde hay una entrega y la palabra que me llega con fuerza es de poderes, en busca de un poder para poder vencer como miedos, situaciones de vida que no les permite como estar ellas en equilibrio. Entonces este ritual, ellas sienten que entran en esta vitalidad y entran en esta fuerza, pero sí es un ritual donde ellas buscan poder. Ok, en ese ritual donde ella va buscando un poder que le dé esta certeza de mantenerse bien y en equilibrio, en esta parte de que son mujeres, tú decías que veías al lado a su mamá energéticamente. ¿Qué Sí. papel observas si en ese ritual, qué papel las mujeres van desempeñando a lo largo
de su existencia. ¿Por qué? Porque si apareció la mamá al lado del portal, quiere decir que de alguna forma la mamá está relacionada con ese portal. Sí, está relacionada porque esa piedra, viéndola energéticamente, ella tiene la forma de una vagina. Entonces, el relacionar ella, esta forma de altar con esta energía femenina y el conectar con la madre o conectar con lo que representa la madre a través del nacimiento, es una conexión directa con la mujer, es una conexión que está relacionada con la tristeza. Entonces yo la veo a ella cómo ella va conectando su mujer y va conectando todo lo relacionado con lo femenino, con la tristeza, con la apatía y con el dolor. Entonces, los nacimientos tienen que tener esas características energéticas a través, digamos, en este caso, del útero de la madre de este presente. Ok, entonces, observa qué es lo que a estas mujeres les va generando esta tristeza profunda que aparentemente los va conectando a través de este portal con la forma del dolor de ser mujer. Es una forma, cuando, digamos, veo a las mujeres y veo la forma de esta vagina, en la medida que aparentemente estas mujeres llegan muy oscuras, como si ellas tuvieran o cargaran una impureza en su ser. Entonces, aparentemente este ritual es un ritual que está muy conectado con la purificación, con el sanar el alma de las mujeres que ya vienen con almas, la expresión de ellas como almas rotas. Entonces Mm. quieren recuperarse energéticamente de esta sensación porque el tener el alma rota es, haz de cuenta, como si estas mujeres no tuvieran esta capacidad, perdieran la fuerza como su poder interno, perdieran su voluntad y su fuerza, como si ellas perdieran su empoderamiento por el hecho de ser mujer y por el hecho de vivir circunstancias que rodean, digamos, el dolor. A ver, ¿qué es lo que a ellas las contaminó y les quitó, les robó o les hizo lo que les haya hecho para que ellas se sintieran sucias y necesitaran una purificación? Digamos que te puedo decir que es variado porque son demasiadas experiencias, digamos, que traen en Mm. forma individual estas mujeres, pero digamos en el caso de Adriana, ella viene con una decepción, con una, es como algo, una sensación como un dolor de amor que ella de alguna manera no ha podido gestionar y por eso la sensación de sentir aquí como esta presión y esta ansiedad aquí, toda en la parte del corazón, es como si ella cargara muchas rabias por injusticia. Entonces ella va ligando todas sus experiencias con la vida es injusta y con la vida y el hecho de vivir la vida va trayendo traumas que van fortaleciendo y que van nutriendo, digamos, todo este dolor que siente ella que carga. A ver, aquí, Desprecios, es lo que dice ella, y repite mucho esa palabra, es como si yo hubiera sentido muchos desprecios y esto la hace ella sentirse en muy baja estima hacia ella misma y la hace sentir como si ella tuviera rabia en todo, como en el entorno, como si ella sintiera que la vida de alguna manera es muy, puedo decir la palabra es como miserable, es más o menos lo que veo y como desprecio, es lo que ella tiene como muy movido dentro de su cuerpo. a ver, aquí hay una cosa muy interesante porque es una decepción de amor. Entonces, aquí, aparte de lo que ella nos está diciendo, que lo está reconociendo y que eso es bueno, pero aquí fíjate cómo la venganza, cómo la indignación, cómo el rencor y el odio van formando unas ciertas conductas hacia ella para sentirse despreciada. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo los sentimientos generalizados de su vida los puede convertir en ira y desprecio por el miedo hacia perderlo todo, hacia perderla a ella, hacia perder a su padre, hacia perder a sus parejas, hacia la pérdida? Quiero que me lo expliques, por favor. Sí, digamos, todo eso es una forma, la rabia y las emociones que tú estás mencionando son una rabia frente a la vida, Mm, pero también son energías que la protegen a ella,
porque el hecho de sentir rabia, el hecho de sentir un rencor o el hecho de sentir todas estas energías que están alrededor de su campo energético, le dan a ella una forma distorsionada de ver la vida. Entonces le cuesta mucho trabajo ver la vida, digamos, desde el amor, desde lo bonito, digamos, desde un equilibrio. Entonces, por eso es que esas imágenes que ella muestra al inicio, que ve ella distorsionada hacia afuera, y por eso la sensación en su campo energético de debilidad, porque ella no se siente una mujer fuerte. Entonces hay una parte de ella que está muy guardada en su subconsciente que se desprecia a ella misma. Por eso es que su cuerpo va asimilando todas esas emociones y de alguna manera toda esta parte que está hablando ella de su vesícula y toda la parte digestiva y toda esta función, pues empieza a deteriorarse porque es una forma de atacarse a ella misma por el propio desprecio. Que aquí lo que me está diciendo es súper interesante, porque fíjate, lo que ella está diciendo es que la culpa en ella se vuelve algo que alabar, porque cuando ella alaba la culpa es como empieza ella a la debilidad tomarla como una estructura de poder. Quizá no el poder como lo tenemos nosotros pensado o asimilado, sino una forma de poder y de auto-odio. Y esto es muy fuerte para ella, porque en este auto-odio, como lo queramos llamar, la pequeñez de su propio amor genera una discordia en todo su campo, entonces no puede estar en armonía, porque pasamos de la lucha a la felicidad en estadios muy cortos y es como si estuviéramos luchando para no ser felices, no para ser felices, sino para no ser felices. Entonces, aquí, fíjate, primero vamos a empezar a trabajar. A ver, Adriana, lo primero que quiero que identifique es la forma en que ella se visualiza a través de la cultura o de la fuerza del menor esfuerzo, o sea, de no esforzarse tanto para hacer las cosas, sino como al ahí se va, ¿no? Como en esta parte de, ay, sí, esto sí, rápido, esto sí, no sé qué. En esa cultura del menor esfuerzo, se visualiza como lo que yo voy haciendo y logrando en mi vida. Es como empezar a declarar la decisión y la elección constante de vivir siempre viviendo las situaciones del pasado como la única forma presente de sentir. Entonces, quiere decir que vive en completo resentimiento. Entonces, quiero que empiece a eliminar y a trabajar todo este resentimiento que incluye en ella venganza, indignación, celos, victimismo, rencor y odio hacia lo que ella es o lo que ella cree que representa en su familia, en su vida, con sus parejas, con sus hermanos, con sus amigos, con quien sea. Bueno, aquí lo que ella empieza a observar, empieza a observarse es como el reflejo ella de niña, no puede verse como una mujer adulta Ujú. y digamos, lo que veo es como todo esto conlleva una acumulación de nerviosismo en todo su cuerpo, hay un nerviosismo emocional en ella y rabias acá acumuladas en toda esta parte aquí del mentón, en toda esta zona ella siente una tensión y el tener toda esta expresión o esta forma de verse hace que internamente ella se vea desequilibrada y inflamada por dentro. Y esta sensación de inflamación y esta distorsión que ha acumulado su sistema nervioso hace que ella sienta como si habitaran dos personas dentro de ella. Entonces son dos personas que están hablando constante y permanentemente y de alguna manera esto
va acumulándose y va trayendo en ella estos estados de desesperación que se van volviendo cíclicos porque afectan el sistema nervioso, afectan el sistema digestivo, afectan inclusive hasta el sueño y afectan también su postura energética porque también se le ve y se le siente a ella una sensación de tener las rodillas supremamente inflamadas y de no poder sentir la planta de los pies, o sea que ella siente mucho miedo de tocar como la superficie de la vida. Entonces, todos estos reflejos hacen que ella sea una mujer cohibida en ella misma por todas estas características que ella ha sentido. Ay, Se suele ir a hacer más. algo debió pasar. Espérate a ver. Ujú. Es que muchas veces cuando la energía se pone en un punto, o sea, Ya llegué. No sé qué pasó. Nos salimos. Déjame. Entonces, en desequilibrada. Dime. sí, entonces, para ir retomando, esta sensación de nerviosismo en el sistema nervioso, el nerviosismo emocional, hace que ella se sienta internamente desequilibrada y sienta voces, como si dos voces habitaran en su cuerpo y de Ok. alguna manera eso la mantuvieran a ella como en un estado es como, no es tanto de víctima, sino de querer refugiarse en ella misma para poder como descansar, como de esa presión que ella siente que puede afectar la parte, digamos, del sueño y veo, no sé si de pronto en la parte de la inflamación aquí, en la parte de las rodillas y la sensación de no tener planta de los pies, como si ella no pudiera o no quisiera tocar la superficie de la vida. Y hay una permanente sensación de inflamación en el estómago, en ella, como aquí en la parte del vientre y toda esta parte que te decía, como este desequilibrio que está en la estructura de su cabeza, todo esto se siente aquí supremamente inflamado y la sensación es como si hasta el cuero cabelludo doliera por las mismas sensaciones que siente ella. Ok, entonces las voces que ella siente o que percibe, ¿cómo las siente, cómo las percibe y dónde se originan? Acá, todo esto está centrado en toda esta parte aquí de la cabeza ¿El lóbulo y son frontal? voces, eh, haz de cuenta, yo veo aquí como en la parte lateral, como los Ok. laterales, y Ujú. haz de cuenta es como si las voces hicieran boom, como si fueran unas voces Con donde eco. ella no sintiera, exacto, como si ella no sintiera claramente lo que están hablando, sino todo lo que ella escucha, no solamente lo que ve. Y lo que está sintiendo también es distorsionado y los sentidos de ella se sienten como si estuvieran afectados, así como si estuvieran en un constante desequilibrio. Y entonces toda la parte del sentir, la parte también del gusto, porque la parte del gusto también se siente aquí, la boca se siente supremamente seca. Todo esto en ella se siente como si estuviera deshidratado su sistema digestivo. Ok. Fíjate, quiero que empiece a trabajar y a deslindarse de la parte colérica de las féminas, porque ella viene de esta forma, de esta reunión o de esta central o de lo que sea, Ay, de estas mujeres. Entonces, quiero que empiece a desprenderse de esta hostilidad feminista hacia ella y hacia las otras mujeres, el sarcasmo, la impaciencia, la frustración y la negatividad y ¿cómo se llama? La agresión constante y continua a través de la estructura del hipotálamo para que empiece a controlar todo su equilibrio interno, toda esta parte del hambre, del sueño, de todo esto, que empiece a controlarlo desde el hipotálamo y quiero que también empiece a trabajar toda su parte de su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo al mismo tiempo. bueno, esto viene en conexión con estas mujeres cuando hemos conectado con el ritual. Es una obediencia donde la mujer tiene que purificarse, pero es un acto como feminista, más que está más encaminado a la mujer. Es la mujer Mm. tiene que purificarse por ella misma y tiene que aislarse de la, digamos, de la figura masculina
porque la figura masculina tiene aspectos por vida que traen dolores, como si los hombres traen dolor a la vida. Los hombres pueden traer muchas fracturas, como ella mencionaba, del alma. Entonces, todas estas sensaciones que todo este grupo de mujeres, en la medida que son mujeres, por ser mujeres, tienen que purificar un camino y tienen que purificarlo a través del nacimiento, tienen que purificarlo a través de un nacimiento donde tienen que nacer con ciertas características, tanto de la madre como el padre, para que ella en este ambiente de concepción y en este ambiente uterino, ella pueda traer todas estas características para poder vivir y para poder de alguna manera sentir esta forma de purificación, pero es una purificación que viene acompañada de rechazo y también viene acompañada de mucho dolor. Ok. Quiero que empiece a transformar la parte de la apatía y la tristeza que la lleva a la ira, porque aquí en esta sesión con Adriana nos estamos encontrando mucha ira escondida, mucha rabia, muchas tristezas no aceptadas, y eso nos lleva a un orgullo que nos lleva a como truncar los sueños que tengo que cumplir por estar llenando expectativas de quien sea. O sea, si es un novio en ese momento, si es una prima, si es una amiga, si es quien sea. Entonces quiero que lo empiece a trabajar. Es toda esta parte y quiero que empecemos a trabajar desde la amígdala. Seguimos trabajando hipotálamo. Quiero que trabajemos corazón, quiero que trabajemos pulmones y quiero que trabajemos hígado, riñones y páncreas. Bueno, empezando por acá, por toda la parte del hipotálamo y Mm. todas las, y digamos, y todas las cicatrices que trae en su campo energético por memorias que hacen que ella tenga acá muchas grietas aquí en la parte superior de su campo energético y esto la lleva a una fuga de energía y esta fuga de energía es la que hace que su campo se sienta débil por las experiencias que ella ha sentido y las ha enfocado y es la parte muy profunda, el dolor muy profundo que está relacionado con la mujer, acompañado por las emociones que tienen que acompañar a una mujer, las emociones que están ligadas, que están atrapadas como sensaciones en su cuerpo y que están eh, haz de cuenta, es como si estuvieran agrupadas en toda la parte de su columna vertebral y de alguna manera todo su cuerpo es una acción y una reacción que va afectando al corazón, va afectando sus pulmones, va afectando sus riñones, porque de alguna manera su cuerpo se siente muy tenso, se siente muy prevenido y cualquier sensación que ella siente del entorno que puede atacarla o que puede de alguna manera hacerla sentir frágil o vulnerable, inmediatamente donde ella suelta esas rabias y son rabias descontroladas, porque haz de cuenta que ella misma se hace daño energéticamente porque esa ira va rasgando la estructura de su campo y eso la hace sentir a ella mucho más vulnerable y la hace sentir como si en ciertos momentos ella sintiera miedo de ella misma por sus reacciones. Ah, fíjate, es que ella está actuando como si, o sea, como si ella en su vida, en su esencia, se hubiera sentido como rechazada, como ninguneada, como estas personas que no tienen ninguna herencia, por decir algo, desheredados, que no tienen, que siente que no tiene raíces, que siente que no tiene cultura, que siente que no tiene, ¿sí me entiendes? Esta Mm. parte, como cuando, por ejemplo, tú te vas a vivir a un país extranjero que no sea tu país y tus hijos nacen en ese lugar y entonces ellos están entre la cultura del lugar y la cultura tuya y la cultura a lo mejor del papá, porque te casaste con un escandinavo y vives en Australia, entonces se sienten como desheredados, como que no pertenecen a ninguna cultura, como que no pertenecen a ningún suelo, como que no pertenecen a nada, y esto genera en ella una forma de rabia y de conectarse con los malos de las historias. O sea, para ella es muy fácil conectar con estas situaciones que hacen a otra persona responsable de su propia ira. O sea, y en estas iras tan grandes siente que está
llena de cólera, de una cólera que no puede transformar. Entonces, quiero que empiece a trabajar la forma de reconocer cómo ella se perjudica a ella misma con estas sensaciones, con estos miedos, con estas irritaciones, con estas cóleras que no sabe controlar a través de sus propias insatisfacciones. Y quiero que empecemos a trabajar ahora amígdala, quiero que empecemos a trabajar hipófisis y tiroides. Y dime qué pasa. Bueno, esto es como si estos 3 puntos estuvieran inflamados. Es una sensación en general de una Ajá. inflamación en su cuerpo. Además, porque ella está llena de conceptos como de qué es ser mujer, o sea, como todas estas funciones o todas estas creencias que de alguna manera las ha ido cargando a lo largo de su historia y que de alguna manera están saturadas en su cuerpo, que le hacen perder la individualidad de ella y le hace perder como una forma de razonamiento. Entonces, desde lo que tú hablabas, al estar esto inflamado, pues hay una distorsión en todo sentido, en toda la parte del sistema nervioso central periférico, como si todo el cuerpo estuviera siempre en una alerta, y esto está muy acompañado por una inseguridad que siente ella. Entonces, todo lo que ella ve, claro, todo lo distorsiona, y todo lo que ella trae dentro de ella, de alguna manera, ella es como si fuera un imán para ir fortaleciendo y de alguna manera acumulando traumas, porque si su cuerpo acumula traumas, pues de alguna forma la invalidez que va a tener ella la va a limitar en querer vivir la vida, porque también trae ella una gran cobardía de vivir la vida, y esa cobardía la expresa en esa rabia y en esa ira, porque es una impotencia que siente ella misma, y por eso es que ella tiende a hacerse daño. Lo veo energéticamente, entonces vive permanentemente como en un estado de desasosiego, y sobre todo un estado de una sensación de invalidez, porque ella va sintiendo como si su cuerpo fuera supremamente pesado y no pudiera ella moverse. Entonces eso hace que de alguna manera ella se siente como lo que tú decías, como no querer hacer nada, como que ojalá todo fuera lo más rápido y lo que menos ella pueda emplear energía. Entonces ella, viendo la sensación que siente en su cuerpo, de alguna manera está entendiendo en este momento las luchas internas que ella tiene, y esto le está sirviendo a ella como bajar la presión interna que ella siente hacia ella misma. A ver, quiero que empecemos a trabajar la forma del autosacrificio, porque en la forma en que ella se siente que se autosacrifica por ella o para ella o por los demás, quiero que empecemos a trabajar hipotálamo y córtex. ¿Para qué? Para empezar a deslindarse primero del aspecto del orgullo que aparentemente viene trayendo de otras vidas, de la ira que venía jalando de este portal y de la forma que no es hábil para comunicarse o para hacerse entender, sino que entonces dice una cosa cuando quiere decir otra, interpreta otra y entonces recibe otra, y esto lo lleva a una reafirmación de su propia autoestima baja, donde ella está dispuesta a renunciar a sus propios sentimientos para cumplir lo que los otros quieran, y yéndose ella, sacrificándose ella para generar a los demás como una aparente tranquilidad. Entonces, trabajamos desde córtex, hipotálamo, y quiero que empiece, fíjate, a regular la forma en que ella empieza a recibir, que ya lo habíamos trabajado desde la hipófisis, el sueño, la alimentación, la digestión, la respiración. Bueno, y esto cuando tú mencionas lo del portal que conecta con esta imagen que ella nos muestra, y es lo que ella está trabajando, y es una conexión muy presente con esa realidad. Ujú, Entonces, fíjate que ese portal que de alguna manera estaba conectado con su campo energético, pero que de alguna manera estaba conectado con la base de su columna y mm, con todo lo que fluía de ese pasado, todo lo que contenía, no solamente la historia de ella, sino la historia de este colectivo de mujeres, que ella lo asumía también como parte de su existencia y de su realidad, entraba a través de este portal, fluía por la parte de su columna vertebral, y lo que estaba creando en ella es una distorsión, una ujú. forma de ver realidades y personalidades en ella. Entonces,
Esto, en la medida que vamos viendo, digamos, cómo va ella eliminando toda esta parte del neocórtex, haz de cuenta, era como una forma, como si hubiera humedad, como si todo esto hubiera unos ciertos olores energéticos por acumulación de todas estas memorias y estas experiencias que ella sostenía, y todo esto pues iba afectando toda la parte interna de su cuerpo, toda la parte de sus lóbulos, la parte como ella veía la vida, como decretaba ella la vida, como ella elegía la vida, inclusive también muchas veces la forma de ver a sus padres, porque todo esto estaba siendo distorsionado por esta contaminación energética que tenía ella al tener esta conexión directa con esta realidad. Y no solamente de esta parte, sino toda la parte de la columna se veía como fracturada por partes y muy deteriorada energéticamente toda la parte de su sistema óseo. Por eso esta sensación de alguna manera de verla a ella como un globo, Mm. energéticamente una necesidad de protección. Quiero que empiece a transformar la forma de visualizar sus propias expectativas, de empezar a generar una comunicación activa en su parte física, su parte biológica, su parte mental y su parte sexual, que es importante también para empezar a entender la manifestación. Quiero que empiece a transformar la forma en que ella va cediendo el paso para que a ella la atención se la tengan a través o del dolor o de la preocupación o de la lástima. Quiero que empiece a eliminar esta forma de verse y de permitir que la vean, porque esto va generando en ella un resentimiento crónico. Y quiero que empiece a trabajarlo desde la sincronización de los hemisferios cerebrales y empiece a transformar la forma de verse o de sentirse siempre enfadada, molesta o disgustada por situaciones que muchas veces no iban de acuerdo a lo que se estaba viviendo en ese momento. Bueno, en todo este equilibrio de los hemisferios empieza a cambiar la textura de su cuerpo, porque su cuerpo en su totalidad se veía muy poroseado, se veía Ujú, muy deteriorado. Y esto pues iba afectando no solamente la parte de su biología energética, sino ya estaba empezando a afectar pues la parte de su biología física, como un ujú, rechazo y una desconexión de alguna manera con la vida. Entonces, estos dos hemisferios y con todo esto que tenía ya contenido, con todas estas formas de, digamos, de conectar, de evaluar, pues esto iba creando, haz de cuenta, una sensación como si sus hemisferios en un momento fueran muy pequeños y ella estuviera reduciéndose, reduciéndose a la mínima expresión energética de lo que era ella y esa necesidad de sentirse ella invisible. Entonces, en la medida que ella ha ido soltando y todo lo que tú hablabas del sacrificio, que es muy importante porque el ujú, sacrificio lo hacía ella por culpa por ser mujer, por culpa de vivir experiencias, por culpas de sentirse insuficiente en ella misma. Y todo esto que ella está eliminando, también está eliminando muchas voces que estaban aquí guardadas como silencios que ella había tenido aquí almacenados, como unos silencios que iban como gemidos de dolor que de alguna manera la fracturaban a ella internamente y no solamente afectaban la parte del corazón, sino la afectación de ella importante de la parte del sistema digestivo, porque toda la parte se ven llena de llagas. Si tú la ves internamente, todo son llagas, llagas, llagas. Todo esto, haz de cuenta, son heridas y todo eso hace parte de toda esa parte colérica que tú has estado ujú. mencionando. Fíjate, la falta, y esto es importante, y no quiero decir que ella tenga esta situación, pero fíjate, la falta del crecimiento de las amígdalas en el cerebro y en la garganta, ¿qué genera? Muchas veces a los niños que no se le desarrolla la amígdala en su cabecita como debe de ser, se les diagnostica con algún tipo de autismo o con algún tipo de no entender ciertas cosas. ¿Qué sucede cuando la amígdala no conecta? Que es como si nosotros tuviéramos los recuerdos como volteados. O sea, ¿qué es lo que le está pasando a Adriana? Entonces, ya no sabe distinguir entre los recuerdos, lo que le toca en ese momento presente, los rencores que son de ella, los rencores que son del pasado, y entonces quiero que empiece a trabajar la piel,
el cerebro, el sistema nervioso central, los músculos. Quiero que empiece a trabajar riñones, corazón, aparato reproductor, hígado, otra vez todo el sistema endocrino, pero es muy importante que trabaje todo esto empezando por la amígdala. Bueno, y aquí la función de la amígdala es importante porque el tener invertida ella sus experiencias y sus recuerdos, pues hace que de alguna manera ella viera todo lo que hemos visto distorsionado, Ujú. pero en la medida que su cuerpo, tanto emocional como mental y en general, todo su campo energético empieza primero a liberar y a filtrar lo que no le pertenece, y en la medida que ella va liberando lo que no le pertenece, los recuerdos que no son de ella o los recuerdos que son del pasado que de alguna manera estaban interfiriendo en la forma en que ella veía los recuerdos del presente, ella empieza a ordenarse energéticamente internamente. Entonces toda la parte de la amígdala se veía como si fuera, haz de cuenta, como protuberancias, como si fueran muchas bolitas energéticas, como muchas esferitas, como un racimo de moras que de alguna manera presionaban sobre, digamos, sobre la cabecita de ella, y esto de alguna manera es que es una forma del cuerpo de presionarla para que ella Claro. liberara todo este exceso de ella, porque hay un momento de tanta saturación que el cuerpo no resiste y el cuerpo tiene que liberar por alguna parte. Entonces, si hay un exceso de rabia, esto la va llevando y al desequilibrio, y de alguna manera va distorsionando también ella la forma de expresar sus emociones, porque no tiene un contacto con la realidad, porque tiene miedo de contactar con ella misma. Entonces, en toda esta explosión energética y toda esta forma de liberar su cuerpo, esta parte emocional, esta parte también de sus pensamientos, de su forma de evaluar, de conectar con la vida, que no ha sido, de alguna manera, no ha sido fácil para No. ella. En la medida que ella va liberando esta forma energética, su cuerpo, haz de cuenta, es como si ella creara unas nuevas redes neuronales Mm. donde ella, haz de cuenta, ella transitaba por unas redes neuronales como ciertos caminos donde eran recurrentes para ella y eran seguros. Y lo otro, de alguna manera, son formas como de explorar la vida, pero le daba mucho miedo de explorar la vida. Entonces, por eso es que era tan reiterativa en estas formas y había un deterioro en toda esta parte. Entonces, a la medida que estas redes van como liberándose, ella va creando simultáneamente en su cuerpo una nueva forma de conexión para empezar a conectar con formas de pensamiento que sean mucho más relajadas para su cuerpo, que sean mucho más equilibradas, y lo está sintiendo en este momento porque el palpitar de su corazón en este momento ha tomado el ritmo de la vida. Antes era o muy acelerado o de pronto iba perdiendo como una sensación como de tensión en el cuerpo que hacía que el ritmo de su corazón o fuera como arrítmico frente a la vida. Entonces su cuerpo está haciendo unos cambios importantes en la forma de conectar con ella misma. Primero, que creo que es lo más importante para que ella pueda empezar a conectar con un entorno diferente. Quiero que empiece a transformar la forma de verse vulnerable ante su propio orgullo. Porque, ella también es una persona orgullosa, que yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, sino que ella muchas veces queda vulnerable hacia su propio orgullo, muchas veces como, demasiado, expansivo o muchas veces demasiado disminuido. En esta vulnerabilidad, el amor se convierte en un estado emocional donde el orgullo se vuelve como una herramienta o como una forma de identificarse con deberes o con obligaciones. Pero y el orgullo es una máscara que ella tiene para guardar toda esta vulnerabilidad, pero este orgullo afecta al sistema nervioso y la va llevando ella como en una progresión de sentirse como tensa, como sentirse de alguna manera como de querer esconder sus emociones. Entonces es mucho más fácil ir de alguna manera transmitiéndolas, como reflejándolas hacia adelante, pero
con el miedo de dejar esta máscara, porque si se quita esta máscara de orgullo, es como si ella se desmoronara totalmente y de alguna manera empieza ella a verse como es ella en todos sus aspectos, que pueden ser desde los más fuertes y hasta los más débiles, que son el miedo de reconocerse ella misma. Por eso, de alguna manera, estas máscaras el orgullo era algo tan agresivo, que estaba tan impregnado en su cuerpo, que de alguna manera al ir desprendiéndose de él, es decir, desprendiéndose de una forma de presentarse frente a ella misma y frente a las personas, porque era una doble cara. Esta máscara era hacia adentro, que la atacaba a ella misma, y Ujú. esa forma de atacar a su entorno. Entonces era una dualidad que ella manejaba a través de este orgullo, que era muy nocivo y de alguna manera la llevaba a ella en ciertos momentos a unas sensaciones de carencia internas y de baja estima. Entonces, en la medida que ella se va desprendiendo, es como si estuviera desprendiéndose de una coraza tan pesada, que hacía que su cuerpo se tensara tanto y toda su parte articular, y sobre todo vuelvo a la parte de las rodillas, donde, haz de cuenta, eran tan rígidas que le costaba a ella moverse en la vida. Ok, quiero que empiece ella a entender la alegría, la generosidad y la gratitud de lo que ella es, lo que ella vale, a través de dejar de sentirse un experimento de observación o una conveniencia para cuando la quieren buscar para obtener algo, porque ella se siente un objeto en muchas ocasiones. Entonces, quiero que ella empiece a encontrar en ella misma, en esta reconciliación, la alegría, la gratitud, donde va a tener la recompensa del éxito de lo que ella quiere, en la medida en que ella vaya aceptando su realización interior, su forma de verse de una forma o en una estructura diferente, pero sobre todo con una actitud completamente distinta, sin esta dualidad que maneja. Bueno, ella lo que empieza a sentir es que empieza a recuperar como su voz, pero su voz interior. Y, y en la medida que salió esta primera capa, que era la capa más dura, han salido capas más sutiles, que también representan máscaras que ella se ha puesto, como formas no solamente de protegerse, sino formas que también le hacían mucho daño a ella. Entonces, todo lo que ella está moviendo internamente en su cuerpo, y puntualmente cuando empiezo a sentir la vesícula de ella, era que era una forma de obstruirse ella en la vida por todo este exceso de rabias y todos estos conductos que de alguna manera iban conectando no solamente con la parte digestiva, sino con los órganos que de alguna manera Ujú, hacen parte de todo esto. Era una forma de rechazar la vida, era una forma de alguna manera de sentirse inútil, como de sentirse muchas veces, sí, como insuficiente. Entonces, cuando obstaculiza la vida, era una forma de obstaculizar su forma de alimentarse, era como una rebeldía en contra de ella y una forma de hacerse daño y una forma de alguna manera de sentir esta relación con la energía femenina a través de su mujer, de ser de esta forma energética. Entonces aquí es como si haz de cuenta como si todo empieza a fluir energéticamente a través de la circulación, y ella empieza a sentir cómo todas estas tensiones que vienen aquí, que nacen de toda esta parte de su voz, empiezan a armonizar interiormente su cuerpo, y esta armonización hace que todo esto que estaba bloqueado en ella empiece a recorrer energéticamente, pero lo hace de arriba hacia abajo. quiero que empiece a trabajar otra vez las amígdalas, que también actúan muy en sintonía con el sistema límbico. Pero ahora Mm. quiero que empiece a accionar los meridianos energéticos, empezando con el vaso, siguiendo con pulmones y empezando a limpiar corazón, pulmones, vaso, hígado, riñones, páncreas, aparato digestivo, y quiero que empiece a desechar por el sistema linfático. Bueno, ahí el vaso estaba acumulado con miedo, y Ujú, este miedo de alguna manera estaba creando un movimiento, una circulación energética muy lenta en ella, muy pesada. Por eso la sensación de ella sentirse un poco como así, como ancha energéticamente. Y en la medida que todo este sistema, esta amígdala, se
como que explotaron todas estas, como estas formitas de moras, como estos coágulos energéticos. Haz de cuenta, ahí hay como cambia la forma de la respiración, cambia la forma y el movimiento y las funciones internas de toda esta parte de su estructura que se va conectando con toda la parte cerebral, se va conectando con el corazón, se va conectando con la parte digestiva, se va conectando también con toda la parte sexual y la forma en que ella estaba direccionando la energía sexual que pues en ciertos momentos había una sensación de rechazo y de rabia hacia ella misma, como si ella al verse no se gustara y sintiera el rechazo de ella, lo sintiera también de afuera. Entonces, toda esta descomposición que había en ella y toda esta pelea interna, pues lo que está haciendo en ella en el momento que ella está liberando, limpiando el vaso, volviendo su corazón rítmico, sintiendo la apertura de sus pulmones frente a la vida, sintiendo también sus riñones y todo el funcionamiento de su cuerpo, ella va sintiendo una amplitud energética, como si en todo su contorno energético, hubiera sentido una forma de tensión, como una placa energética que de alguna manera no la permitía como abrirse al mundo. Y todo eso era parte de lo que ella ha ido trabajando y lo que en este momento su cuerpo está funcionando de una manera mucho más fluida, de una manera mucho más rápida, mucho más veloz. Quiero que empiece, ahora que hemos trabajado en esta profundidad, a trabajar los, el hipocampo. ¿Qué sucede con el hipocampo? Nos ayuda a regular la capacidad de la amígdala, de nuestros recuerdos, de las herramientas que tenemos para salir adelante. Y quiero que a través del hipocampo empiece a comprender la importancia de lo que ella ha hecho, ya sea con esfuerzo, ya sea sin esfuerzo, como sea, pero que empiece a valorar lo que ella vale, lo que ella es y lo que ella ha logrado. Bueno, es que ese trabajo es importante el hipocampo porque de alguna manera estos recuerdos iban creando una serie de heridas o fracturas en su campo, en su energía, y en la medida que toda esta energía se ha liberado, la conexión del hipocampo con el presente está Mm, activa, porque ujú. antes, haz de cuenta, era como energéticamente se veía como una desviación hacia el pasado, como una importancia hacia el pasado que de alguna manera traía en ella consecuencias, sobre todo en la parte de su sistema nervioso que vimos al inicio, era como si su cuerpo internamente temblara y sus emociones temblaran por esta parte de no adaptarse a la vida. Entonces, en la medida que hay como un equilibrio, una forma de centrar su energía, en este momento yo la veo a ella tranquila, la veo reposada, la veo. Hay un factor también muy importante que cambia la forma de la visión, porque la Ujú. visión estaba invertida hacia atrás, inclusive es como si sus sentidos estuvieran alertas hacia el pasado, pero en todos estos cambios energéticos, en toda esta liberación de energía acumulada, haz de cuenta es como si plum, todo se hubiera puesto como en orden internamente de su cuerpo y fíjate que ya hay hidratación en la boca, el olfato ya empieza a ver otros olores diferentes, su Mm. escucha es mucho más abierta, es mucho más presente, porque antes estaba muy ausente y toda la parte de su piel y toda la parte de su cuerpo y toda la parte de sus meridianos, sobre todo hay otro punto que también se está nutriendo, que es toda la parte de su sistema reproductivo que se sentía como si hubiera cogido un papel y lo hubiera así, lo hubiera puesto como lo hubiera, como de la rabia que tenía, el útero empieza a como abrirse de nuevo a la vida, a Quiero que, nutrirse energéticamente. ok, quiero que empiece a vivir su propia aceptación y quiero que empiece a gestionar en ella una armonía energética, una armonía de sentirse en esa forma de autoconocimiento, de sentirse fluir, de sentirse en conexión con su plenitud, en conexión con su amor, en conexión con su comprensión, o sea, con la sensación de que ella se comprende sin que esté esperando que la comprendan o que le digan, ok, ella ya lo sabe, ella
ya lo tiene y entonces quiero que empiece a sentir su amor, su propia perfección y cómo el mundo y la percepción del mundo cambia a través de su autoaceptación. Bueno, es que ahí cambia la postura energética frente a la vida. Ella tenía una postura un poco rebelde, agresiva y como insegura, como si mirara como de medio lado, pero en este momento, al sentir ella su cuerpo, es importante para ella porque el sentir este funcionamiento y como esta sensación de paz, de tranquilidad, la hace sentir ella mucho más cómoda con ella misma y por esto esa sensación de estar como en una postura como de medio lado, como al sentirse ella fracturada y al no estar y al no sentir esas fracturas, ella se siente mucho más, y puedo decir que es completa porque ella va sintiendo como su energía se va expandiendo y de alguna manera esto la hace sentir a ella mucho más tranquila y como mucho más segura de ella misma. Margarita, ¿cómo ves a Adriana? Bueno, la veo a ella energéticamente, bueno, todo cambió, su campo energético, no está ese portal, su energía la siento vital, la veo tranquila, veo toda la parte de sus sentidos, es importante porque de alguna manera están muy puestos en el presente, inclusive su postura ha cambiado, la posición de su cuerpo cambió totalmente. ¿Cómo ves ahora, a partir de la posición de su cuerpo, la posición Mm. que tiene con su madre? Bueno, cambia porque había una postura tan agresiva que en este momento la veo relajada. ¿Ok? Muy bien. Pregúntale a Adriana cómo se siente y si tiene algo que decir a ella y a su madre. Bueno, a ella que se siente relajada, que esta sensación de sentirse no solamente relajada, sino en paz, tranquila, la hace sentir como poderosa, la hace sentir con la capacidad de poder hacer muchas cosas que en un momento ella pensó que no podía hacer y que ahora se siente en toda la capacidad. Y con respecto a la madre, y que en realidad y con todo el entorno, es ver a la madre como es, como si sus capacidades a través del amor puede ver a la mamá ya como es ella, pero en general empieza a tener una claridad del entorno porque antes como veía todo distorsionado, ahora ve todo más claro y esto hace que ella cambie de perspectiva frente a la vida y frente a lo que es ella misma y a la visión que tiene sobre ella. Margarita, ¿cómo percibes ahora esta forma que aunque fue la sesión sin puntos, de ver estas voces, de ver esta apertura energética, de ver esta sensación de no sentirse ella que vimos en un principio, ¿cómo la ves ahora? Muy cambiada, es totalmente opuesto a lo que empezamos y el final, y en este momento es la energía es tranquila, es suave, es relajada. En su parte física, nosotros vimos cuando entramos que, ay, que ella tenía cierta forma de presión en el pecho, ansiedad, esta sensación de no poder respirar bien, esta sensación de ausencias, o sea, de que se quedaba ella ida al infinito y más allá, esta parte digestiva que la vimos desde un principio. Dime ahora cómo la ves. La veo muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Estás lista para volver? Bien, Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresas. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu respiración en este momento presente? Respiras profundo y abres tus ojos. ¿Cómo te fue, Margarita? muy bien. Muy bien. Ok. María, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor?
Ahí está ya. María, ¿tú sentiste algo durante la sesión? Emociones, pero no sé cómo expresarla, pero mucho gusto por saber que ella va a estar bien. De lo que salió en la sesión, hay cosas que concordaron, porque fue sin puntos, en realidad no es que hayamos visto o que nos hayas dicho esto. Hay cosas que salieron que tuvieron, pues no sé, algo de similitud con lo que tú has vivido con tu hija y todo. Sí, ¿Sí? sí, porque ella decía que era como es de mayo, decía como Géminis, decía que como había como dos personas, como que era ella o era otra persona, no sé cómo decirlo, así como que eran dos, pues. Ujú, eh, Entonces era lo que estaba que todo, en vez de ir para enfrente, todo iba para atrás, ujú. ¿verdad? O sea, Sí. en vez de ver sus cosas todo para enfrente, estaba regresando para atrás todo. Entonces, es lo que pienso yo que es lo de la doble cara, que como son gemelas, dice que como es gemela de mayo, como que era doble cara. Y aparte, fíjate su dualidad tan marcada, ¿no? O sea, y fíjate que hay que hacer una de los signos más profundo, porque fíjate que siempre los Géminis Tienen esa cualidad. en las sesiones tienen esta característica. O sea, y Exactamente. nosotros sin preguntar, ¿eh? O sea, Mm, y a veces salen o que fueron gemelos o que absorbieron al otro o que esas situaciones, entonces, y fíjate, todo esto energéticamente nos va dando mucha información, Ujú. pero bueno, María, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública o no? Sí, nomás me tapan la cara. Le tapamos la cara, muy bien. Sí, por favor. Entonces, gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, María. Gracias, Margarita. Y no se olviden entrar a nuestra página web, iracemahipnosis.com y seguirnos en nuestras redes sociales, enviarnos correo a info@irasemahipnosis y también al WhatsApp más 52 479 204 49 73. Fíjate que yo empecé muy blanca y ahorita que se fue el sol, ya me sí, sí, sí. sí, ¿no? Y hay un reflejo como azul. Sí, ¿verdad? Se ve ese Sí, azul. sí. Sí, pero no sé, o sea, es que se fue el sol de este lado y se ve así. Muy bien, entonces vamos a Bueno, cortar la aquí, grabación. aquí está lloviendo, está nublado, ¿Ah, sí? está muy frío, sí. Vamos a cortar la grabación y nos quedamos en línea. Ah, Gracias. Gracias. Ok, dudas que tengas.